Él, al salir a bordo de Beagle, que era un barco que respondía a las cuestiones imperialistas de Inglaterra en su época y que se destinaba a viajar por todas las colonias hasta llegar a América, él tuvo la posibilidad de ampliar esa visión de mundo. Él tuvo la posibilidad de ver nuevas formas biológicas, ver nuevos contextos geográficos y ver cómo en ocasiones algunas especies cambiaban de acuerdo a los contextos geográficos. Él, desde esa visión esencialista, pues consideraba que eso eran imperfecciones y que no eran importantes, que eso era como transitorio. Sin embargo, ahí era Nueva Zelanda y otros países, se dio cuenta de que este tipo de variaciones se repetían en diferentes contextos geográficos. Es decir, que la variación era importante y él empezó a adaptar como una forma de ver diferente los cambios en los individuos y empezó a considerar de que la variación era muy importante y que no era algo accidental. Con el correr del tiempo, con el avance de otros campos del conocimiento como la geología, en ese tiempo era tan fuerte la idea de que el mundo era joven, de que el planeta era joven, y la geología llega con una visión muy diferente. El planeta tiene miles y millones de años, entonces eso ya cambia un poco el paradigma. Empiezan a haber rastros fósiles y se van mostrando como la huella de la historia de la vida en el planeta, y va mostrando que hay especies que ya se extinguieron y que esas especies tienen órganos vestigiales y que esas especies posiblemente tienen alguna relación con las especies actuales, incluso con otras extintas. Darwin se toma casi 30 años pensando esta situación y cambiando su pensamiento. Darwin era un tipo muy cuidadoso, ¿no? Muy buen lector, se preocupaba por ampliar sus conocimientos, pero también era muy cuidadoso en recoger información de manera sistemática y detallada. Entonces empieza a plantear como algunos textos, y dentro de esos textos como que hace una comunicación con un grupo de ilustrados de la época como Lae, y dentro de esas comunicaciones le llega una carta que tiene que ver con Malthus, y en la que le dice que él tiene una situación muy similar a la que él ha estudiado, y llega, digamos, a un conflicto, y es que a pesar de su temor tiene que presentar de manera rápida su obra, y él finalmente se decide a plantear su obra, El origen de las especies, y la obra es conflictiva. El solo hecho de presentar esa obra generó rechazo en la comunidad, y generó rechazo no solamente en la comunidad social, sino en la comunidad científica, porque afectaba elementos fuertes de la ciencia de esa época, por lo menos la visión determinista que planteaba las ciencias físicas, y Darwin habla del azar y de la probabilidad. En contra de esa visión determinista, lógicamente ocasionó rechazo por la comunidad. Surge todo un proceso, digamos, de aceptación por la comunidad e incluso de comprensión, ¿no? Porque muchas veces el rechazo se daba porque no se comprendía, no solamente porque los elementos epistemológicos fueran diferentes, sino porque no se comprendía la obra. Eso tiene que ver, digamos, con una sociedad que cambiaba, ¿no? En la época en que Darwin plantea su teoría también existe una sociedad con grandes movimientos sociales. El desarrollo de Darwin no solamente se debe a su capacidad científica, sino también al momento histórico en que plantea su conocimiento. Por otro lado, en el capítulo número 3 se hace un recrear de manera ilustrativa e introductoria algunos conocimientos que en la actualidad están en debate y
que hacen parte de las teorías evolutivas actuales. Los aportes, digamos, de la embriología, de la genética, de muchas ramas de la biología o de las ciencias han impulsado estas nuevas teorías. Un ejemplo es por lo menos la teoría de los equilibrios intermitentes. Darwin plantea una evolución lenta y gradual, una evolución que requiere mucho tiempo y que se da por acumulación de cambios. Jay Gould propone una evolución saltacionista, una evolución en la cual los cambios no son tan lentos y tan graduales, sino que se pueden dar también por cambios bruscos. Y para eso utiliza, digamos, algunos rastros fósiles como los que hay en Booger Shells, y ahí se muestra como una extinción masiva. Y él dice que cuando existen extinciones masivas hay unos nichos biológicos que quedan como libres y que tienen que ser ocupados por nuevas especies. Entonces, él plantea que no toda la evolución es gradual. En su momento también Darwin enfrentó visiones saltacionistas. Los fósiles en su época eran pensados a través de una teoría que se llama el catastrofismo, y esa teoría también planteaba como cambios bruscos en la diversidad biológica. Los pensamientos de la ciencia oscilan en el tiempo, pero no necesariamente son nuevos, son solamente recobrar cosas que otros han planteado, y es lo que hizo Darwin. Darwin no rompió del todo con el pensamiento de los biólogos evolucionistas, sino que dio un paso adelante, dio un paso en hacer una teoría basada en hechos científicos, en recolección de información. Sobre las conclusiones, podríamos decir, un punto fuerte de Darwin es considerar el pensamiento poblacional, es decir, que la variación es como el motor de la evolución. Sin variación no hay cambio, pero también que la variación no es suficiente para la evolución. Además de que existan los cambios en los individuos, se necesita que esos cambios sean heredables, y que además de ser heredables, que generen como alguna ventaja de orden reproductivo y evolutivo en esa población, y que finalmente esa población se aísle reproductivamente de las demás y se convierta en una nueva especie. Ese es un primer punto. Darwin también habla de que la evolución requiere tiempo, y ese tiempo hace que la evolución sea un proceso lento y gradual. Darwin también plantea que la evolución tiene muchos mecanismos, pero el mecanismo por excelencia es el de la selección natural. En ese mecanismo él habla de dos fases, básicamente. Una fase que responde al azar, que es el momento en donde se dan las variaciones en los individuos de una población, y una fase probabilística, en donde esas variaciones por efecto de la reproducción probablemente generen ventajas reproductivas y probablemente generen procesos de especiación.